Hola, ¿cómo están? Excelente día. Bienvenidos de nuevo a otra clase más donde vamos a revisar el tema de metodología de la investigación. Justo esta clase vamos a revisar cómo solucionar problemas. Generalmente hacemos las investigaciones para solucionar problemas, pero ¿cómo solucionamos un problema? ¿Qué debo hacer para solucionarlo? ¿Qué camino tomar? De eso se trata. ¿Cuáles son los procedimientos que yo debo de tomar para darle solución a un problema? ¿Cuál problema? Cualquiera, ¿no? La metodología de la investigación está construida por el ser humano para darle solución al caos de la vida. Los seres humanos hemos construido procedimientos, métodos para darle solución a los problemas. En la vida existen muchos problemas que son amplios, que abarcan incluso todo el mundo. Es el caso de este problema que estamos viviendo con la pandemia. Para darle solución a este tipo de problemas, que no ha sido el primero a lo largo de la historia, se han tenido que juntar grupos científicos de diferentes países para poderle dar solución a este problema. Por eso, de ahí que tengamos infinidad de formas, métodos y procedimientos en la diversidad de problemas en la vida misma, donde nosotros vamos a buscar la manera de darle solución. Bueno, entonces la metodología de la investigación tiene relación con esto y pues bueno, vamos a descubrirlo. Etimológicamente, método significa a través de un camino. Quiere decir que un método es una ruta, un procedimiento, un camino, pues ahora sí que un proceso para lograr llegar a un fin o para obtener la solución de un problema. Entonces, la metodología de la investigación hace relación a la metodología, o sea, logía etimológicamente es estudio, estudio de los métodos, estudio de los diferentes métodos que existen para darle solución a un problema. En sí, eso es la metodología de la investigación. Los diferentes métodos que existen o los diferentes procedimientos que existen para darle solución a los problemas de investigación. Para la mejor comprensión del tema, vamos a simplificar algunos conceptos de la metodología de la investigación. En este caso va a ser el método, la técnica y los instrumentos, que son conceptos que están correlacionados, etapas particulares del proceso de investigación que nos van a servir a nosotros para poder llevar a cabo una buena y correcta investigación. Para comprender la metodología de la investigación te voy a simplificar con algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a hablar del concepto de método, técnica e instrumentos. Si por ejemplo yo quisiera subir el cerro de una ciudad, y mi problema sería que quiero llegar a la cima, que quiero conocer el cerro y poderlo disfrutar, bueno, ¿cuáles son los caminos que tengo yo para poder solucionarlo? Sí, entonces yo tengo varias formas, varias rutas, varias maneras de poder llegar al fin. En este caso sería la cima del cerro. Me puedo ir caminando, me puedo ir a caballo, me puedo ir en motocicleta, me puedo ir en un helicóptero si tuviera suficiente dinero, me puedo lanzar de un paracaídas y entonces hay diferentes maneras de poder conocer mi objeto de estudio o mi problema de estudio o poder llegar al fin que busco, ¿no? Si fueran las técnicas es la manera como yo voy a llegar a mi objetivo. En este caso, si yo decido irme caminando, pues mi técnica es cómo es que voy a subir caminando, cuál es la manera, voy a ir de manera zigzagueando, voy a ir dándole vueltas, me voy a ir pausando, me voy a ir en zigzag. Hay muchas maneras como yo puedo llevar a cabo mi método sería el subir caminando, y mi técnica es la manera como yo voy a subir. Sí, y bueno, en este caso los instrumentos de investigación serían todas esas herramientas o esos elementos que yo voy a utilizar para poder llegar a mi objetivo. En este caso sería si voy a llevar tenis, si voy a llevar una cachucha, si voy a llevar una mochila, si llevo agua. Son todos esos elementos que yo voy a utilizar dentro de mi proceso de investigación para obtener mi fin, ¿sí? Entonces esos serían las herramientas, ¿no? Los instrumentos de investigación. El otro caso para simplificar sería, por ejemplo, yo necesito lavar la ropa. ¿Y cómo voy a lavar la ropa? Pues bueno, tengo que encontrar el método. Puedo lavar a mano, puedo lavar a máquina o puedo mandarlo a la tintorería, ¿sí? Para que me limpie mi ropa. Bien, entonces tengo tres métodos. El método sería lavado a mano, a máquina
o llevarlo a la tintorería. Entonces, la técnica sería, ya que elijo el método, por ejemplo, elijo la máquina. Entonces, ya que decidí lavar la ropa con la máquina, entonces, ¿cuál va a ser la manera? Lo voy a lavar en término medio, la cantidad de agua que debe tener la lavadora, el tipo de jabón que voy a utilizar. Incluso tendría yo que separar la ropa, porque no puedes mezclar la ropa blanca con la ropa negra o la ropa de color. Entonces hay maneras, hay técnicas de poder lavar la ropa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían mis instrumentos? En este caso sería pues el jabón, pues la máquina obviamente para lavar. Entonces, si se fijan, hay instrumentos que son las cuestiones como objeto, herramientas que me sirven a mí para llevar a cabo una técnica o un método. La técnica es la manera como vamos a llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Y hay que tener en cuenta muchos detalles porque de ahí radica si el resultado es bueno o no. Y el método pues es ese camino, ¿no? Que lo va a determinar siempre el problema de estudio. De acuerdo al problema de estudio, yo voy a elegir cuál es el método más favorable de acuerdo a mis recursos, a mi tiempo, a mi capacidad, a mi inteligencia o conocimiento sobre las cosas, ¿no? Entonces, por eso se estudia la metodología de la investigación, porque necesitamos revisar diferentes procedimientos para ver cuál de todos estos es el que te sirve a ti para darle solución a tu problema de estudio. Ahora veamos qué sucede en la investigación. Vamos a revisar algunos tipos de investigación. En este caso tenemos el deductivo, el inductivo, el analítico, el sintético, el comparativo y el experimental. Hay muchos más, pero ahorita vamos a darle un repaso breve a estos para que tú te des una idea de cómo son los métodos. Comencemos con el deductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular, o sea que va a analizar grandes cantidades de personas o cantidades grandes de algo, ¿sí? Y después se va a ir reduciendo a uno solo o a un pequeño grupo. Sí, va de lo general a lo particular. El inductivo va de lo particular a lo general. Eso quiere decir que va a empezar a estudiar un pequeño grupo o a una sola persona o a la unidad, y a partir de esta unidad va a tener un conocimiento de todo lo demás, ¿sí? De una generalidad. Así que como se comporta una sola persona, puede ser que se comporte, o un solo caso puede ser que se comporte en todos los casos, ¿sí? El método analítico, el problema lo va a separar por cada una de sus partes y va a analizar de manera individual cada una de las partes y después las va a volver a reunir. Entonces el análisis es desfragmentar, es ver el todo, pero a partir de cada una de sus partes. Es como si yo quisiera hacer un análisis de una bicicleta, la tendría que separar en cada una de sus partes para ver cómo es que funciona y después la juntaría para poder comprender bien y de manera clara el análisis de una bicicleta. El método histórico parte de hacer preguntas en el presente y trata de solucionarlo a partir de revisar el pasado, ¿sí? Entonces trata de comprender el presente revisando los procesos del pasado. Entonces va a colocar o va a revisar algún momento histórico, algún proceso, alguna etapa, ciertas fechas, ciertos años, para poder comprender aspectos de la vida presente. Y ya entonces de ahí poder proyectar el futuro. El método sintético, como lo dice, se va a hacer una simplificación, una reducción. Por ejemplo, se utiliza mucho con la bibliografía o con las investigaciones teóricas o sociales. Yo tengo una cantidad de libros, por ejemplo, estudios de la revolución, hay muchísimos, pero yo trataría de sintetizarlos, o sea, buscar los mejores o los más representativos, y a partir de ahí yo estaría recuperando los mejores textos, las mejores investigaciones, y con esto entonces poder hacer un análisis interpretativo de la Revolución Mexicana. El método experimental realiza sus operaciones o su análisis en un campo controlado. Busca observar todas las variantes, ¿sí? Siempre en un experimento nosotros lo vamos a planear, va a ser un campo controlado donde yo voy a estar observando a mi objeto de estudio y voy a estar incluyendo variables para ver cómo es que reacciona, y a partir de
mis variables o que yo esté induciendo algunas problemáticas, yo puedo observar el comportamiento de mi objeto de estudio y de esta manera poder analizar. El método comparativo, como su nombre lo dice, es una comparación. Se hace una relación de si es igual o desigual entre dos objetos. Es muy utilizado en algunas investigaciones que tienen que ver con la cuestión de género. Si es igual o no es igual, por ejemplo, lo masculino que lo femenino, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas formas, ¿no?, de poder comparar objetos que son más o menos parecidos, y entonces podemos ver cuál relación tiene o cuál diferencia, si es igual o desigual. Antes de revisar las técnicas, una pequeña observación. En ocasiones hay una confusión entre las técnicas y los métodos sobre si es una técnica o es un método, pero todo depende del uso que se le vaya a dar a la investigación. Por ejemplo, puede ser una técnica que se utiliza demasiado o es la base principal para poder analizar mi objeto de estudio, entonces se convierte en un método. Entonces, depende del uso que se le vaya a dar. Recuerden que no son recetas. La metodología de la investigación no tiene que seguir un orden establecido. Hay fórmulas, hay enfoques, hay caminos, hay maneras de darle seguimiento a ciertos problemas, pero cada problema requiere su propio método, ¿sí? Entonces, por eso habrá en algunas ocasiones que veamos una técnica como método o un método como una técnica, pero esto tiene que ver con el uso, el fin que tiene dentro de la investigación. Dentro de las técnicas tenemos tres generales, entre ellas está la observación, el cuestionario y la revisión de fuentes. Dentro de la observación tenemos la observación participante o la no participante, o sea, la observación directa o indirecta. La observación directa, como su nombre lo dice, vamos a estar frente al objeto de estudio para revisarlo. Lo podemos capturar a través de una cámara o una videograbación, que pues bueno, ya serían instrumentos que ahorita vamos a hablar. Pero la observación indirecta podría ser a través de un video documental o a través de fotografías, a través de otra fuente. El cuestionario puede ser presencial o no presencial, o sea que lo podemos mandar de manera electrónica o bien lo puedo yo estar aplicando directamente. Sí, el cuestionario puede variar en cuanto a sus respuestas. Pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que si son abiertas, se le permite al interlocutor explicar todo lo que guste. Si son cerradas, yo le voy a ofrecer las respuestas para de ahí yo poder obtener resultados. Entonces, el cuestionario puede variar y tiene varias utilidades, se le puede dar varios usos. Otras formas de utilizarse. En este caso puede utilizarse para un sondeo, ¿sí?, o bien para una entrevista o bien para una encuesta. ¿Cuál es la diferencia? Incluso hay preguntas de carácter autobiográfico. En este caso, por ejemplo, el sondeo son 3 o 4 preguntas generales para poder captar información general sobre algún asunto en particular. Para una entrevista se hacen preguntas específicas que el investigador quiere hacer a su objeto de estudio y para eso se hace una guía de entrevista. Para una encuesta, el investigador va a realizar sus preguntas con base en un estudio previo y va a obtener algunas respuestas que va a añadir. Esto se aplica para poder obtener información específica sobre algún problema en particular. Y las preguntas más de carácter biográfica son preguntas muy generales, preguntas que dan un amplio espectro o tienen una amplia oportunidad de selección por parte del objeto de estudio para explicarte. Por ejemplo, yo puedo estar entrevistando a alguien para su biografía y le puedo decir: háblame de la familia, háblame de tu escuela, háblame de tu vida laboral. Si se fijan, son preguntas muy cortas, pero son muy generales. Entonces, se le permite a la persona poder explicar lo que guste, porque a final de cuentas son cuestiones autobiográficas. Son preguntas de arranque, son preguntas de apertura.
Aquí en cuanto al cuestionario es importante saber que todas las preguntas pueden obtener gran información, depende de la forma como tú vas a formular las preguntas. Entonces, cómo realizas tú una pregunta es esencial para poder obtener información adecuada. Los instrumentos de investigación van a ser todas las herramientas que encontremos que nos sirvan a nosotros para poder observar, analizar, medir nuestro objeto de estudio. ¿Qué son los instrumentos? ¿Qué son las herramientas que utilizamos en la investigación? Puede ser desde un microscopio, puede ser una computadora, puede ser una cámara fotográfica, puede ser un diario de campo, puede ser una encuesta, la guía de entrevista, todo lo que yo encuentre, por ejemplo en un laboratorio de química o de física, todos los instrumentos que yo utilizo para poder hacer mis investigaciones de control me van a servir. Así que los instrumentos de investigación es toda esa herramienta que yo vaya a utilizar para poder realizar mi investigación. Para terminar la clase vamos a hacer un pequeño ejemplo, un ejercicio de cómo utilizar la metodología de la investigación. Pensemos que la investigación documental es la base para toda investigación que se vaya a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una base teórica, tenemos que revisar las fuentes, qué se ha escrito sobre mi problema de estudio para de ahí partir y entonces elaborar mi encuesta, mi entrevista, mis experimentos en laboratorio, lo que se me ocurra, ¿sí? O simplemente puedo hacer una investigación de carácter documental, ¿verdad? Bien, entonces el ejemplo de metodología de la investigación para una investigación documental. Entonces estaríamos hablando que el método sería la síntesis bibliográfica. ¿Por qué el método es la síntesis bibliográfica? Porque yo voy a tener información bastante de mi problema de estudio, entonces yo voy a sintetizar, voy a tomar los mejores documentos de información, los más relevantes, y con estos los voy a utilizar para poder realizar mi investigación. Entonces, al tener la síntesis bibliográfica, entonces me tendría que ir a la técnica. La técnica es el análisis de las fuentes, ¿sí? O la crítica de las fuentes. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar qué información tiene, cuál es la más relevante, si coinciden en algunos temas o difieren en cuanto a otros temas, ¿sí? ¿Qué hay de relevante? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Y entonces, ya que tengo yo mi análisis de las fuentes como técnica, entonces me iría a los instrumentos. ¿Cuáles son mis instrumentos? Algo que ya vimos anteriormente, las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo que se pueden diferenciar por ser de síntesis, paráfrasis, cita textual, comentario, etc. Cualquier ficha de trabajo donde yo haya registrado información de las fuentes que estoy analizando, pues bueno, la voy a registrar ahí para poderla llevar a mi investigación cuando llegue yo al proceso de la redacción. Entonces, uno de mis instrumentos pues sería el internet, las computadoras, y las fichas de trabajo, donde yo voy a estar registrando, y obviamente la pluma, el lápiz y todo lo que yo vaya a utilizar para poder hacer el registro de la información. Entonces, así tenemos ya una metodología de la investigación para un tipo de investigación documental, ¿sí? Repito, método sería la síntesis bibliográfica, técnica, el análisis de las fuentes, ¿sí? De información, los instrumentos, las fichas de trabajo. Bien, entonces, en otro momento tú tendrás que realizar tu propia metodología de investigación sobre un problema de estudio que vas a estudiar, sobre tu contexto. Por lo pronto tenemos este pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Qué podrías hacer tú a futuro para ir comprendiendo o para irte preparando en esta clase? Es observar los problemas de tu entorno, problemas de tu contexto. ¿Qué problemáticas observas tú que tendrían que estarse revisando? ¿O qué problemas encuentras tú que quisieras tratar de resolver? ¿Sí? Velos apuntando en tu cuaderno, velos registrando, porque vamos a irnos acercando a la elaboración de un proyecto de investigación. Y entonces es importante que tú tengas identificado ya un problema de estudio. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.